Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a un capítulo en el que estaremos hablando con un autor argentino que nos trae un libro cuyo título, cuya portada es difícilmente ignorable y bueno, y ya verán, es más difícil quedarse callado y dejar de hacer preguntas, porque es un título y es una noción que, bueno, a todos, a muchos, nos apela directamente por curiosidad, por interrogación, en fin. Díganme ustedes cómo reciben un libro que se llama El amor es imposible, acompañado de un subtítulo que es Ocho tesis filosóficas. Me refiero al último libro de Darío Steinschreiber, en el cual, al contrario de lo que uno pensaría de entrada por este título, no se encargará de hacernos descreer en el amor o de sencillamente creer que no existe, sino que al contrario, que el amor es imposible porque siempre puede ser mejor de lo que creemos y mejor de lo que buscamos. Así es que a lo largo de esta charla estaremos viendo cómo estas ocho tesis filosóficas, que son: el amor es imposible porque todos los amores no son más que una copia del único amor verdadero, que es el primer amor y que además nunca existió. Tesis 2: si el amor es imposible, discutamos lo imposible. 3: el amor es imposible porque es inefable. 4: el amor es imposible porque siempre es a destiempo. O el amor es imposible porque es incalculable. El amor es imposible porque todo amor es siempre un desamor. Y la tesis 7, que es: el amor es imposible debido a los condicionamientos institucionales del amor. Y por último, la tesis 8: el amor es imposible porque el amor es el otro. Estoy seguro que muchos lectores acaban de quedar prendados porque son todos temas que nos apelan directamente, porque estoy seguro que muchos allá que me están escuchando pues creen en lo mismo que yo, que es en la gran importancia del amor, en lo revolucionario del amor y en lo retador que es el amor. Darío es licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, divulga la filosofía en los medios masivos de comunicación, conduce el programa de televisión Mentira la Verdad en el canal Encuentro y en radio Demasiado Humano, realizado por Futurock. Es autor de los libros ¿Para qué sirve la filosofía?, Filosofía en 11 frases y Filosofía a martillazos, tomo 1 y 2. Fue galardonado por el premio Conex en 2017 por su labor en la divulgación. Así que sin mayores preámbulos los dejamos con una conversación con Darío Steinschreiber para entender a qué se refiere con esta imposibilidad del amor, y creo que muchos van a salir convencidos. Bienvenido a una nueva entrega de Paredro. Darío, en primer lugar, bienvenido a Paredro. Bueno, gracias por la invitación y con muchas ganas de conversar contigo. La verdad es que el título de tu libro, bueno, tú ya nos has acostumbrado a otros títulos desde filosofía y por supuesto tu podcast, que siempre propones un acercamiento, romper barreras y sobre todo romper hegemonías. Me atrevo a arrancar diciéndolo así. Pero verdaderamente un título que se llama El amor es imposible, ocho tesis filosóficas, es un título que no pasa desapercibido. Es un título que arremete de múltiples formas sobre nuestra forma de pensar, de vivir y de sentir. Y yo creo que tu trabajo en el libro es hacernos caer en cuenta de esto. Entonces, ¿por qué el amor? Bueno, ¿por qué el amor y por qué lo imposible, no? Exactamente. También. Yo creo que los que hacemos filosofía no podemos no interesarnos por el amor, porque la filosofía de por sí es, según su definición canónica, amor al saber. O sea que ya el mismo hecho de hacer filosofía es una forma de amar en el sentido de ir en busca de algo que no se sabe qué es, pero que nos impulsa permanentemente a intentar salirnos de nosotros mismos, ¿no? Hay un acto en el acontecimiento amoroso que tiene que ver con eso, con una necesidad de tender por sobre lo que nos sobrepasa. Si querés, muy ligado a lo que la filosofía trabaja mucho, que es la conciencia de la finitud, ¿no? Digamos, ser conscientes de nuestra finitud tiene ese efecto doble. Por un lado, nos como aposenta en lo que somos, nos marca los límites de modo positivo, pero al mismo tiempo nos desafía y nos provoca a querer traspasar ese límite. Siempre que te ponen un límite, lo que se suscita es el deseo de ver qué hay más allá. Y eso es el amor, ¿no? En ese acto, digamos, de ir más allá de uno sale de sí mismo. Y en ese sentido el amor, digamos, en el amor importa mucho menos lo que se alcanza y mucho más lo que uno deja atrás. Y creo que la filosofía, de alguna manera,
por lo menos como a mí me gusta hacerla, va por ese camino, ¿no? Digo, hacer filosofía es un modo de, un poco como decías en la introducción, de cuestionar todo lo establecido, de cuestionar el sentido común, de empezar a visualizarse uno enmarañado en un sentido común que nos constituye, nos habla, nos piensa, y nos genera una experiencia muy impersonal, ¿no? Y frente a esa sensación de que no es uno el que está actuando, sino que nos actúan, la filosofía toma como esa conciencia y trata de ver de qué manera salirse de eso. Salirse es uno de los sinónimos para mí del amor, ¿no? Sí. Pero obviamente las formas hegemónicas, tradicionales del amor apuntan a todo lo contrario. Por eso, de algún modo, en el libro intento plantear como esas dos partes, como por un lado animarme a cuestionar esas formas instituidas del amor, a deconstruirlas, para ver qué viene, ¿no? Y en ese para ver qué viene voy a tientas, obviamente no. Tampoco creo que hay una forma, digamos, mejorada del amor, una forma. Sí entiendo que hay que escaparle a esta, ¿no? Claro. Y eso es un poco la tarea que me impulsó a trabajar en el libro, hablar del amor, porque me parece que es casi como un hilo conductor de la pregunta por el sentido toda. Y sin embargo, la temática amorosa, las tramas amorosas desarrolladas con criterio, con buen pensamiento, digámoslo, no lo normal y una producción, digamos, de fast food, de discursos amorosos, es algo que cada vez es más difícil de encontrar. Yo venía ahorita pensando en la última novela que tengo claridad, que es una temática amorosa, es el Premio Alfaguara de Patricia Pron. Mañana tendremos otros nombres. Si nos ponemos a pensar qué otro creador en este momento, novelista, por supuesto me remito, sí, nos damos cuenta que es un tema en el que ya no estamos tan cerca de él. Yo creo que, digamos, como en todo, hay formas de tratamiento de los temas que se vuelven moda, y me parece que, digamos, de cualquier tema, ¿no? Digamos, tanto del amor como de la libertad, de lo que sea, digamos, pero me parece que hay una forma de hablar del amor muy preocupada por, digamos, por entenderse en el marco de los grandes cambios tecnomateriales de los últimos tiempos. Okay. Y entonces hay una preocupación más generalizada que puede resumirse, ¿no?, en el título, entre comillas, ¿qué es el amor en los tiempos de WhatsApp? Exacto. Entonces, ¿cómo amamos hoy cuando parece reducirse el amor a mandarse emoticones floripondios? Y me parece que está bueno ese tratamiento, porque nos obliga a repensarnos, porque de hecho nuestra experiencia cotidiana está totalmente atravesada por la tecnología, todo el tiempo, digamos, obviamente nos interesa nuestro mundo tecnocientífico, pero digamos, técnica hubo siempre, ¿no? Digo, hoy tratamos de entendernos en el marco de las redes sociales, y en otros tiempos tratábamos de entendernos en el marco de, no sé, la irrupción del libro, ¿no? La imprenta fue una revolución tecnológica que modificó en muy poco tiempo la cultura. Obviamente los tiempos son otros, las aceleraciones son otras, pero siempre estamos moviéndonos, ¿no? Y a partir de ese primer inicio o impulso en las transformaciones materiales, ¿no? Algo que también explicó Marx, ¿no? En su idea de por qué van cambiando, porque van cambiando las instituciones, van cambiando también nuestras formas afectivas, digamos. Yo no creo que haya un amor como algo ahistórico, más allá de sus condicionamientos materiales. No es lo mismo amar con shampoo o sin shampoo. No es lo mismo amar con WhatsApp o sin WhatsApp. Sí, entiendo, exacto. Pero al mismo tiempo es el mismo amor. Sí.
O sea, siempre me gustó el tratamiento que le dio Baudelaire en el siglo XIX, cuando intentó explicar la belleza moderna y decía, es al mismo tiempo algo perenne, pero también algo transitorio, y es entender cómo lo perenne, cómo lo estable, digamos, se va encarnando, ¿no? Él dice como en el ropaje de la contemporaneidad. Cada contemporaneidad le da su vuelta. También es cierto que leemos El banquete de Platón hoy y leemos un librazo que está hablando de cómo se amaban los griegos, varones, hace más de 2000 años, y hay algo que resuena, hay algo que no, porque cuando ves ahí, digamos, no sé, el discurso de Pausanias, las diferentes formas del amor, decís, no tiene nada que ver con nuestra cotidianeidad, y sin embargo ya está en ese discurso, de los tantos discursos que hay en el banquete, ya está estableciendo la divisoria entre un amor más profundo y un amor más efímero o más físico, ¿no? Yo creo que lo interesante es esa dualidad que va siempre en conjunto. O sea, cómo hay categorías, ¿no? que se sostienen. Seguimos hablando del amor. Ahora, la pregunta es cuánto del amor hoy remite a las formas tradicionales, ¿no? ¿Quedó algo del amor platónico? Yo creo que sí, pero al mismo tiempo no. Se da, ¿no? Ese juego. Creo en ese sentido que hay un concepto nietzscheano. Nietzsche habla de lo intempestivo, como lo extemporáneo, como lo inactual. No lo no actual, lo inactual en el sentido de que justamente sobre el amor necesitamos no vernos insertos en las formas contemporáneas que de tan contemporáneas obnubilan preguntas más fundamentales. Entonces uno termina en la coyuntura amorosa, digamos, reproduciendo las discusiones que se dan, no sé, en los medios de comunicación tradicionales. Entonces, discutir la monogamia, que es un temazo recontraprofundo, un tema que nos tiene que llevar a discutir incluso el monoteísmo, si querés, lo mono, ¿no? Esa relación que tenemos con la unidad. Esa pregunta hoy, en el marco de las formas en que se las discute en estos tiempos coyunturales, termina siendo casi una banalidad, donde lo que se comenta es cómo una nueva estrella del espectáculo fue infiel con su pareja. Y entonces, sí, digamos, o si quieres discutir qué es la infidelidad o la fidelidad, está totalmente como cercado el discurso, digamos, por los intereses de la actualidad. Y me parece que de lo que se trata en filosofía es siempre de poder pensar más allá de lo actual. Eso es lo intempestivo. De poder ver no solo lo que nuestro tiempo nos obliga a pensar, sino también las fronteras a partir de las cuales nuestro tiempo crea la actualidad. Lo actual es una construcción, no es una figura temporal, lo que se delinea como actual. Y me parece en ese sentido que este libro intenta, no digo que lo pueda hacer, pero intenta pensar lo amoroso corriéndose un poco de la discusión whatsappera. Sí, ¿no? Sí, y hay como un recupero de cierta discusión filosófica que parece de otro tiempo, pero me parece que es una manera como de despejarse un poco del frenesí de lo actual, ¿no? No sé si te contesté, pero no, bueno. Pero está buenísimo, Darío, no te preocupes, lo único que quiero es para nuestra audiencia y quien no te ha leído aún, que esperemos que esta entrevista le cambie de su parecer, ya tiene las formas de leer este libro, que tiene ya esa fórmula cortasariana de este libro, es muchos libros a la misma vez, sí, digámoslo. Sí. Pero bueno, están las 8 tesis que me atrevo a leerlas, Darío, para que la audiencia nos entienda. Tesis 1. El amor es imposible porque todos los amores no son más que una copia del único amor verdadero, que es el primer amor y que además nunca existió. Boom. Discusión en la tesis 1 acerca de
si hay o no hay un primer amor. Que eso nos pone a pensar, a mí me puso a recordar todos los boleros que ponían mis padres y que escuchaba en momentos determinantes de rupturas amorosas de pequeños, y tú mismo lo dices, mi primera novia. ¿Qué significa mi primera novia? Mi primer amor. Que es primer. Exactamente. ¿No? Es primero en el tiempo, es primero en sensación, claro, en realización. En el mejor, exactamente. ¿no? Como en realización, eso, en el más realizado. Hubo un primer amor, ¿cuándo lo ubicamos? ¿Por qué, digamos, decidimos que es a los 9 años y no a los 14? Sí. O sea, no está claro, ¿no? Y también, perdóname, te digo una cosita, Darío, y también hay una cosa que me pusiste a pensar, y es que muchas veces ese primer amor no es la más placentera experiencia, sino también es el resultado de un trauma que nos vincula al desamor, a la falta de poder realizarnos, a la falta de poder entendernos, y cargamos ahí sí en términos místicos con una herida abierta que intentamos curar con quien llegue. Me encanta. Por eso digo en el capítulo que el primer amor está siempre por venir. Exactamente. No está en el pasado, porque es casi como una categoría que de algún modo manipulamos, incluso inconscientemente, y fijás ese primer amor en un pasado, pero de acuerdo a lo que estás viviendo en tu actualidad. Porque si en este momento tu vínculo afectivo más importante está en crisis, probablemente la rememoración del primer amor tenga más que ver con lo que hoy necesitas para lidiar con tu actualidad que con lo que fue el primer amor. Yo digo en el libro que hablo de mi primer amor a los 9 años. Con Silvia. Con Silvia, sí. Tal cual, una historia muy graciosa, pero fue un amor trunco, porque el día que le quise decir a Silvia que estaba enamorado de ella, ella se cambió de colegio, ¿no? Y entonces, después de años de estar enamorado en secreto, el día que me decidí a declarármele, ella se fue, ¿no? Y yo digo, ese amor trunco de algún modo tiñó la mayoría de mis relaciones afectivas. Pero eso lo digo hoy. Y si hubiese escrito este libro hace 5 años, no sé si hubiese elegido la historia de Silvia como primer amor. Probablemente hubiera elegido una historia más adolescente, cuando fue mis inicios sexuales. Claro. Pero porque es móvil el primer amor. Lo que pasa que, y esto es lo más, si querés, profundo, la historia es móvil, aunque nos duela. Totalmente, porque sí. Abre una discusión acerca de lo que es la memoria, la historia, ¿no? Y me doy ese permiso en ese capítulo. Es un capítulo que me encanta. Es un capítulo muy, muy, muy bonito. Nos pone en sintonía con mucho de lo que estás diciendo, Darío, pero también, tanto ese primer capítulo como ya la introducción, hay 2 elementos que yo te quería preguntar. Y el primero es esa pregunta, esa revelación. Una vez me enamoré. Sí. De tu madre. Y luego en el Una vez me enamoré, no de mi madre. Mira cómo quedó. Perdón y gracias por la corrección. Me encanta, no es una corrección. Se llama un lapsus. Un lapsus. Una vez me enamoré. Te dice tu madre. Me dijo mi madre. Y luego confiesas. En la escritura nos cuentas a los lectores que estás escribiendo el libro a las 3 semanas de muerte de tu padre. Sí. ¿Cómo entra ese momento en el que sentimos o entendemos que ese amor que nos trajo, que ese amor que es un poco si es que lo podemos ver así, el amor de los padres, que fue el que nos permitió estar, existir, y nos damos cuenta que no es tal? Sí, yo creo que, digamos, el libro lo empecé a escribir de un modo muy tradicional. De hecho, la tesis 2 y la tesis 3 son las primeras que escribí. Y tenía más el registro del ensayo filosófico con mi estilo. Yeah. Pero si vos lees los capítulos 2 y 3, te vas a encontrar con un tratamiento más clásico. El capítulo 2 discuto la idea de lo imposible, porque si el amor es imposible, ¿de qué hablamos cuando hablamos de imposibilidad? Y ahí hago todo un intento, hacer una deconstrucción de la idea de lo imposible, siguiendo a Derrida, que es quien más ha trabajado lo imposible no como lo que no existe, sino lo imposible casi como lo que nos inspira permanentemente a seguir pensándonos, ¿no? El amor es imposible, no significa que no existe. Exacto, y eso es importante. Eso es clarísimo, significa que si hay amor, para mí por lo menos no puede tener nada que ver con sus formas posibles, que son, digamos,
pequeñas, que son acotadas. O sea, creo tanto en el amor que me resisto a pensar que el amor se reduzca a mandarse mensajitos por WhatsApp el 14 de febrero. O que se reduzca a un matrimonio tradicional donde estamos más preocupados por qué comemos a la noche que por amarnos. Eso. En el capítulo 2 sigo en esa línea y trabajo la relación del amor con el lenguaje. Un capítulo que me encanta también, El amor es imposible porque es inefable, que tiene que ver con esa experiencia de que no podemos poner en palabras lo que sentimos cuando amamos o definir al amor, etcétera, etcétera. Termino de escribir esos 2 capítulos y se muere mi mamá. Ok. Y quedé tarado, porque aparte me acuerdo que miraba las páginas y decía, no, o sea, lo único que quiero es nacer de nuevo. No sé, era como... Sí. Porque además me quedaron, digamos, muchas deudas existenciales con mi forma de ser hijo, mi relación, sobre todo con mi mamá, más que con mi papá, que a esa altura estaba muy enfermo y a los meses se murió él. O sea, se murieron mi mamá y mi papá con 4 meses de diferencia. Pero quedé interrumpido. Y cuando retomé totalmente atravesado por ese inicio de duelo que empecé a hacer y que sigo haciendo. Estamos hablando de no se cumplieron ni 2 años todavía. Y empecé como a rescatar escenas, y entre ellas recordé una escena, un diálogo que tuve con mi mamá meses antes de su muerte, un diálogo de los tantos que tuve donde ella me hizo una confesión que en su momento yo no le di tanta relevancia, pero que después de su muerte y en relación al libro se me volvió fundamental. Que me encanta eso también, ¿no? De cómo la psiquis, digamos, nos domina. Exacto. Decide ella, no uno. Y me contó ahí mi mamá que se había enamorado de un amigo de mi papá. Y fue un diálogo que tuve con ella con el que inicio el libro, porque después reescribí el libro en función de esto. Y me cuenta básicamente, los lectores lo van a leer, que fue un enamoramiento que no pudo, digamos, encontrar otra consumación que un encuentro de 1 hora que tuvo con esta persona, con el que conversaron 1 hora en la puerta del negocio de esta persona. Y yo me quedé como diciéndole, pero mamá, qué pena que no fuiste a fondo. Una madre que tenía que lidiar con esto, ¿cómo me puedo enamorar de más de una persona? Una mujer de casi 80 años, con todo lo que implica ser mujer en una cultura amorosa asimétrica, que no es lo mismo lidiar con tu cuerpo, con tu deseo, siendo una mujer tradicional, bueno, todo. Y ese relato me conmovió porque es ahora que ella lo fue a buscar a este hombre y cuando salía de su trabajo se quedaron 1 hora conversando en la calle y yo le dije, ¿qué más pasó? Y me dijo, pasó todo ahí. Esa hora fue, yo ya estoy hecha, me dijo. Y para mí fue un legado, porque hay algo de la imposibilidad del amor. Mi mamá, esa hora que pasó charlando con un tipo en la calle, para cualquiera de nosotros es, no pudo consumar su amor, pero para ella fue la consumación. Y entonces quiero aprender de eso, ¿no? Ese es un poco Es muy bonito eso. Además, yo recordé mucho, Darío, hay un libro de Rafael Argullol, escritor catalán, que es Visión desde el fondo del mar, y que él habla del momento en el que también hablando con su madre, después de la muerte de su padre, se entera que su padre fue el mejor amigo del novio de su madre, que murió en las guerras carlistas. Mira. Y entonces él empieza a desmenuzar, y es por un lado, ese impulso de vulnerabilidad que proyectas, digamos, en la madre y en el padre, la dupla por excelencia, pero también hay una humanidad tremendamente reconocible en eso, y que nos acerca más que nos aleja, aunque suponga romper cuestiones hegemónicas, romper discursos que también, porque ahorita te voy a preguntar por lo inefable. Pero es la dualidad, ¿sabes? Es como, para mí, digamos, lo que de un modo yo intento expresar en el libro es, mi mamá y mi papá tuvieron un matrimonio de más de 50 años. Claro. Ese matrimonio no es que yo lo cuestiono
como un matrimonio vacuo. No, me dio vida, imagínate que si pienso que es vacuo. Pero, digamos, lo que digo es, estamos acostumbrados a un formato amoroso donde no es posible que alguien se enamore de más de una persona, ¿no? Y ahí hay algo monoteísta, ¿no? Es como el Dios es único, el mejor jugador del partido, el empleado del mes y el amor de mi vida. Todo es uno. Y eso es una forma de anular al otro. A mí me interesa el amor como encuentro con el otro. Y el otro sobrepasa mucho a una persona. Digo, ¿qué amamos cuando amamos al otro? Porque si el otro termina reducido a Juan Carlos no sé qué, o María del no sé qué, o sea, de otro ya no tiene nada, ¿no? Por eso creo que, y el ejemplo de mi mamá fue clave, como de empezar a pensar y a desmenuzar el amor en esa tensión entre las instituciones amorosas que dan cauce al amor y entender por qué dan cauce de este modo. De hecho, en el capítulo 7 hago toda una deconstrucción de la monogamia, pero al mismo tiempo entender esas otras versiones del amor que por algo han estado solapadas. Bueno, para nuestra audiencia, no olviden, estamos leyendo, comentando y volviendo a leer prácticamente El amor es imposible, 8 tesis filosóficas de Darío Steinschreiber. Intento decirlo de la mejor manera. Es un desastre mi apellido. Steinschreiber, muchas gracias. Y recuerden que este libro pueden adquirirlo en Buscalibre, y muchos más de Darío, y que les puede llegar en un día para que empiecen a contestar muchas de las preguntas que evidentemente están surgiendo. A mí me surgieron muchas. Ahorita que decías del qué y del quién, yo recuerdo, Darío, una entrevista muy pequeña que yo encontré en YouTube a Derrida, que es una periodista norteamericana y muy, muy facilista en sus preguntas, digámoslo así. Le preguntaba muchas cosas a saco y Derrida obviamente cogía unas categorías y le decía, no. Entonces hay un momento en que le dice, ¿por qué no me habla del amor? Y Derrida le dice, pues que uno no puede hablar del amor. Claro. Uno no puede hablar del amor en general, uno puede hablar del sujeto amoroso, del amante o del amado o del amante, por ejemplo. Y ahí dijo algo que a mí me resquebrajó muchas cosas frente a esta inefabilidad del lenguaje amoroso que luego vamos a buscar en poetas, en literatura, en música, etc. Y él hacía una separación muy interesante entre el qué y el quién. Decía, nos enamoramos del quién por lo que nos hace sentir o nos enamoramos de un qué del quién. Es decir, no hay tal cosa como un paquete completo y una otra absoluta, sino que siempre estamos nosotros proyectándonos en el sujeto amoroso. Y eso es lo más peligroso de una carta de amor. Una carta de amor podríamos decir que es un efecto bastante, y perdónenme la expresión, masturbatorio u onanista. Porque ¿qué hago? Quiero exprimir mi sensación amorosa para descrestar a alguien que está fuera de mí, ¿verdad? ¿Y qué espero de eso? El desmayo, el rapto, el éxtasis. Por un lado, me parece clave entender la figura del otro, que en Derrida es clave en todo lo que hace Derrida. Yo estoy enamorado de Derrida. O sea, y como dice Derrida en Políticas de la Amistad, no hay amor más sublime que el amor a alguien que ya ha muerto. Claro. Porque no hay búsqueda de reciprocidad, no hay búsqueda de que pase nada más que uno vérselas con su propia, digamos, trayectoria, una trayectoria, tomando esta palabra que vos dijiste, resquebrajadora, ¿no? Que de algún modo nos desarma. Entonces, es muy usual que uno proyecte en el amor lo que uno necesita en el otro. Y que el encuentro con el otro sea un encuentro imposible, porque uno nunca se encuentra con el otro, sino con lo que uno proyecta de sí mismo en el otro. Exactamente. Entonces, hay amor cuando no hay acople, hay amor cuando no hay encuentro, porque el amor es más ese recorrido permanente que intentamos, que hacemos frente a un otro, al que intentamos de algún modo capturar, pero que la naturaleza de ese recorrido es lo incapturable.
digamos. Un amor que se consuma deja de ser amor. Exactamente. Entonces hay una figura de lo inconsumable en el amor que genera esa dualidad, que es sentirse al mismo tiempo feliz y angustiado. El amor tiene esa dualidad que la encontrás en todos los mitos griegos. O sea, no hay un mito griego donde el amor termine en buenos términos. Salvo el de Eros y Psique, ponele, de los mitos más tradicionales, pero que la pasaron en el medio. La pasaron muy mal. Caetano Veloso tiene una canción que se pregunta ¿por qué riman? ¿Para qué riman amor y dolor? ¿No? Porque hay también algo, eso, triste. La sensación justamente de lo inconsumable genera una sensación que va de cierta tristeza a la melancolía también. Porque uno está buscando lo que sabe que nunca va a encontrar. Pero me parece que lo interesante es esa búsqueda. Bueno, digo esto por la figura del amante y el amado, que es una figura clásica que trabaja sobre todo Lacan leyendo el banquete. En el primer discurso del banquete, que es el de Fedro diferencia el amante y el amado, explicando que amante es, aparte el amante está poseído por un dios, dice, porque de repente nos enamoramos, vamos en busca en ese amor de un otro, pero no sabemos qué tiene el otro, qué es lo que nos desespera y lo que nos cautiva, ¿no? Entonces, lo interesante es que eso que no sabemos, que nos cautiva del otro, quede en ese estado de posibilidad. Exactamente. Y no que se consume. Porque además el otro no tiene nada. No es que el otro tiene algo que vos vas a buscar. O sea, sos vos lidiando con tus propias limitaciones. Y el amado no entiende qué es lo que hace que el otro esté pendiente de uno, ¿no? Claro. Y digo, somos siempre amantes y amados ocupando esos roles en distintos momentos en el día. Vos con alguien sos amante, sos amado a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, depende, digamos, la situación que uno esté viviendo. Y creo que todo esto se ve en la discusión sobre el nombre del amor, sobre su definición. O sea, pobre amor definido, ¿no? Sí, exactamente. Porque está claro el campo con el que, el campo, si querés, vamos a decir semántico, con el que se relaciona una posible definición del amor, pero es muy amplio y por algo los griegos tenían diferentes palabras para el amor y por algo nosotros la hemos reducido económicamente para su posible administración, con todo lo negativo que eso implica en términos reductivos, a una sola palabra. Los griegos tenían distintos, una cosa era el amor eros, otra cosa la filía, otra cosa el ágape. Amores, digamos, que incluso no solo eran palabras distintas, sino que no se vinculaban. Para nosotros todo es amor, amor por la pareja, amor a la patria, amor a la madre, amor a la camiseta de fútbol, amor a una idea. Y creo que lo interesante del amor es que al no... Yo lo comparo mucho en el libro con la religión. Por lo menos con el modelo con el que a mí me gusta pensar lo religioso, ¿no? O sea, pobre Dios aquel que es definido. Sí. Porque la naturaleza de lo divino es que todo el tiempo nos esté impulsando a seguir preguntándonos si hay algo más. No a definir y a contestar qué es ese algo más. Si alguien te dice, sí, yo sé, hay algo más y te lo define, bueno, claramente salí corriendo, ¿no? Porque estás en presencia de alguien que ha monopolizado las puertas del cielo. Con el amor me parece que pasa algo parecido, digamos, ¿no? Lo interesante del amor es su problematización y las diferentes definiciones que se dan sobre él. Pero claro, a un mundo en el que somos pragmáticos, utilitarios, etcétera, no hay tal posibilidad de dejar el amor indomable, sino que hay que domarlo de alguna forma para contenerlo. Y como tú ya nos decías ahorita, ¿cómo lo puedo meter dentro de un sistema económico, social, político, religioso? Entonces, ¿qué palabras le doy a esto para que me sirva a mí y me funcione? Y dale una vuelta más. Y el amor, además, es una herramienta de domesticación. También, sí, señor. Esa variable del amor. Porque como no hay un amor... Lo mismo con la religión puede ser absolutamente liberadora para el alma humana. O puede ser
la principal herramienta de domesticación. Pero todo depende de cómo leas. Vos podés leer, no sé, Jesús y Pilatos. Hay un libro fascinante que escribió Agamben, que se llama así, Jesús y Pilatos. En el momento en que Poncio Pilatos lo recibe, ¿no? Jesús apresado, y Jesús le dice, yo soy el camino, mi verdad no es de este mundo. Y Pilatos le dice, ¿y qué es la verdad? Y Jesús calla. Y hay uno de los silencios más estremecedores de la Biblia. Ahora, vos podés leer esa escena, digamos, para fundamentar los peores dogmatismos, o podés pensar esa escena como una escena donde Jesús asume su precariedad y como te devuelve la pelota y te dice, nada, ¿qué es la verdad? Lo que cada uno de algún modo pueda redencionalmente hacer con ella, ¿no? Por eso digo, no dejemos que nadie monopolice ni un texto, ni un nombre, ni una categoría, porque saber es poder. Y además estos intermediarios, lo que llamemos los intermediarios del sentimiento amoroso, llamémoslo así, que son la religión, el ritual del matrimonio, una cantidad de cosas. Que el mercado también. El mercado, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Que lo que busca es que aquello que tú... Es que a mí me sorprende y me gustó mucho todo lo inefable a lo que te refieres, Darío, porque claro, está lo inefable, que es aquel impulso que yo siento dentro de mí, pero que no puedo verbalizar y no es real en cuanto no he verbalizado. Claro. Y vivo un poquito en la... Y ahí llega la poesía y llega la música y me empieza a llenar a mí ese vacío. Sí. Pero a veces nos contentamos con muy poco. Sí. Porque minimizamos, reducimos, y entonces no quiero, evidentemente hay construcciones poéticas y estéticas del amor más complejas que otras, pero muchas veces nos quedamos con lo más sencillo, y eso que creemos que es un descubrimiento en realidad es caer en una mala praxis, y aquí ya me refiero en términos de dominación, machismo, etcétera, etcétera. De pronto la pregunta que te quiero hacer, Darío, es ¿cómo viste tú hablas de la mistificación del amor, hablas muy bien. A mí hay un libro que siempre tuve en la cabeza aquí detrás, que es La invención del amor de Denis de Rougemont, quien dice el amor tal como lo conocemos se inventa en el siglo XII y es el amor cortés. Y son los poetas quienes nos dicen cómo debemos amar. No quiero decir que el siglo XII tenía la razón en todo, pero ¿cómo conciliamos una producción artístico-cultural en la que me atrevo a meter incluso el reggaetón con los impulsos que sentimos humanos, del deseo, del eros, etcétera, etcétera? Creo que muchas cosas en relación a lo que acabas de decir. Primero, me alineo contigo en la idea de que el arte es como una caja de Pandora. Abre, descomprime y nos posibilita una reconciliación con nuestros aspectos no racionales. Digo, el gran problema del ser humano para mí es su logocentrismo. ¿Qué es el logocentrismo? Es el logos, o sea, la racionalidad que captura y totaliza todo nuestro ser. Sí. Entonces creemos, como esa vieja definición aristotélica, que el hombre es un animal racional, y le damos más lugar a lo que tenemos de racional que a lo que tenemos de animal en esa definición, ¿no? Es más, un animal racional que se desanimaliza. Hay un lugar donde me parece que el arte nos reconcilia con lo animal del amor, por ejemplo, o de lo que sea, de la pregunta, de la angustia, de la perplejidad. Pero también el arte se ha vuelto industria cultural. O sea, el problema también es cómo encontrar en esa dimensión estética, digamos, lo que todavía queda como indómito, porque también el arte ha caído, ¿no?, bajo los influjos de ese logocentrismo, ¿no? Como le ha pasado también a la religión. Yo por eso rescato en esa misma línea un elemento, digamos, absolutamente que nos excede en la narrativa religiosa, y lejos, estoy del otro lado de cualquier creencia dogmática, pero de hecho la imagen de Cupido, que la trabajo en la tesis
4 o 5, que es la idea de que el amor es imposible porque es incalculable. Exactamente. La tesis de la idea de Cupido es la idea muy propia de la mitología griega, que es que uno no se enamora porque decide racionalmente de quién nos conviene enamorarnos. El amor no es el resultado de un cálculo. Acontece el flechazo. Obviamente podés hacer toda una disquisición de qué hay detrás de un supuesto enamoramiento que pensás que es irracional, que te toma de sorpresa, porque a veces uno, digamos, maquilla como me enamoré de sorpresa y en realidad te das cuenta que estabas absolutamente predestinado a eso. Pero me parece interesante la figura de Cupido, en el sentido de que uno, digamos, se ve tomado. Y eso cuestiona el paradigma del sujeto autónomo y dueño de sí mismo. Totalmente, sí. En ese sentido, el amor tiene una dimensión política emancipatoria, porque deconstruye la cerrazón del sujeto sobre sí mismo que está a las puertas de la fundamentación de una sociedad absolutamente individualista, ¿no? Donde todo está relacionado con todo en ese sentido. Entonces, el amor termina convirtiéndose en un mecanismo más de un sujeto que utiliza el amor también como un modo de expansión y acaparamiento de lo propio. Exactamente. Y haces del otro una propiedad, ¿no? Digo, en esa misma lógica, pero en el marco de una sociedad, digamos, como la que vivimos, ¿no? Mercantilizada, donde entonces el amor se vuelve hegemónicamente también una ratificación de uno mismo. Por eso problematizar el amor es también visualizar que hay otras versiones del amor que te permiten, al revés, hacer explotar ese paradigma del sujeto cerrado, y un poco eso trabajo también en el libro. Darío, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias. Aquí nos daba para un rato más, pero es muy bonito y quiero cerrar con lo que tú acabas de decir. Se nos quedaron por ahí 5 tesis por fuera, que a las que no llegamos, pero que lo sepa la audiencia, que rescato esto que dijiste. Al afirmar que el amor es imposible, no estás diciendo que no exista, que no pueda ser, o algo tan ligero como nadie se enamora de nadie, o estas cosas que en los tiempos de hoy buscan siempre la polarización para la destrucción sin diálogo alguno. Totalmente, ¿Verdad? Totalmente. No, tú lo que haces acá es, y los oyentes que lo lean van a ver cómo nos haces un ejercicio de pregunta-respuesta en algunos capítulos en los que uno va avanzando contigo y se da cuenta que lejos de la provocación lo que se trata es de volver a sacarlo. Y siempre tuve en la cabeza tú hablas de la leyenda de mayo del 68, yo pensaba mucho en estas leyendas del grupo surrealista antes de la firma del manifiesto, que ya empezaba a salir en revistas y todo. Había uno que era, ustedes que no ven, piensen en los que sí ven, que me encanta repetir, pero la otra hacía un énfasis muy claro al resucitemos el amor. Ah, hermoso. Traigamos de nuevo el amor, y hay unas frases muy bonitas de Luis Aragón, cerrando El campesino de París, en que dice, dejemos las tonterías atrás, lo que tenemos que hacer es instaurar el reino del amor. Y eso suena muy lejos, suena muy romántico, pero cuando lo leemos en tus páginas nos damos cuenta de cuántas cosas dependen del amor. Solo cuando dejemos de creer en el amor con mayúscula, nos vamos a poder volver a enamorar. Exactamente. Pero es eso. Y el libro puede reducirse y resumirse a esa máxima. Es una deconstrucción de los mandatos e ideales de amor que el sentido común nos ha impuesto para poder reconciliarnos de otro modo con el amor. Así es. A nuestra audiencia hemos estado hablando de El amor es imposible, 8 tesis filosóficas de Paidós, aprovechando la visita de Darío a Bogotá. Recuerden que este es un libro con todos los otros del autor que pueden adquirir en Busca Libre y les puede llegar en menos de un día, de tal manera que puedan seguir esta discusión. Y bueno, lo que nos queda es más lectura y seguir escuchándote en tu podcast, Darío. Y bueno,
liberarnos de esa mayúscula. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de Este Paredro.